Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, Miss, buenas tardes. Hola, ¿cómo Muy están? buenas tardes. Buenas tardes, Brigitte, Himer, Buenas tardes, Lucía. Miss. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al ciclo 2024-2. ¿Qué tal? Al tutor también que está a cargo de este salón. ¿Cómo están, chicos? Hola, Melanie, Rosley. Muy contenta de acompañarlos en este ciclo. Soy la profesora Jessica Salva del curso de lenguaje y espero que podamos todos aprender con estas sesiones que vamos a tener cada semana, los días martes como hoy de 5 a 7. ¿Sí? Todavía un poco adaptándonos quizás al horario, probablemente, pero vamos a desarrollar el PPT primero. No sé si ya pueden observar la pantalla, lo que he compartido. Por favor, me confirman porque como yo no lo puedo visualizar. Sí, sí se ve. Bueno, yo la Sí veo. se ve. Perfecto. Entonces vamos a trabajar primero con el PPT. Hay ejercicios de aplicación, suelen haber 4. Y luego vamos a ir desarrollando las preguntas también de las separatas, que seguramente ustedes han recibido para que puedan practicar cada, cada una de las preguntas. Son 12 preguntas. Y también al final hay un cuadro de resumen, ¿no? Un esquema que les va a servir a ustedes para poder anotar la información que les vamos a brindar. Libros de consulta en esta primera semana siempre les digo un poco las indicaciones, como por ejemplo tener buena disposición para poder participar, para poder resolver los ejercicios a tiempo. Hágalo aunque estemos en la virtualidad o con la cámara apagada, siempre hay que ser muy formales y cuidadosos en el trabajo, ¿no? De aula, para que sea efectivo, ¿no es cierto? Los libros de consulta básicamente son los libros de ortografía, el libro de la Real Academia Española del 2010. Hay mucha base de los signos de puntuación, de las letras mayúsculas, también las grafías, temas como palabras juntas y separadas. Hay bastante de ello que va a venir en todos estos trabajos que vamos a ir desarrollando en las semanas. Otro libro, el mismo libro del Centro Preuniversitario, que va semana por semana a ir también cumpliendo con el sílabus. Y otro libro que podría ayudarles es el libro de gramática. Hay una versión básica que podría ayudarles un poco en la teoría y algunos ejercicios que pueden ellos colocarlo como ejemplos, ¿no? Básicamente. Así que con ello, más la información que ustedes tienen ahora en el PPT, luego los esquemas, creo que con eso pueden ustedes trabajar, ¿no? Así que chicos, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Para no distraernos, yo apago la cámara y ya sabemos que podemos visualizar todos, ¿no? Sin ningún problema. Si ustedes me avisan por el chat, lo voy minimizando siempre para ir leyéndoles. Esta primera semana corresponde a la comunicación y justamente hemos partido de este tema, ¿no? Para poder explicar cuáles van a ser las formas en que nosotros vamos a desarrollar nuestras clases, hemos tenido que recepcionar esa información, ¿no es cierto? Entonces, hemos tenido una de las clases de comunicación que aparece en este primer caso. Tenemos, por ejemplo, la definición. Cuando definimos la comunicación, corresponde a un proceso, nos dice intercambio de información, interacción social, ¿no? Quiere decir esto que va a abarcar a todo ser viviente, ¿no? A los seres humanos, a los animales, las mismas plantas, ¿no? Que se comunican entre la misma especie. Es un proceso entonces de ese intercambio de información, de datos que vamos a transmitir entre nosotros. Es por eso también considerado un fenómeno social, ¿no? Puesto que abarca a todos. En esta comunicación que ahora estamos desarrollando, podemos subclasificar. Tenemos un primer grupo que es la comunicación humana y el otro la comunicación no humana. Como vemos por acá, la humana está
involucrando tanto los animales como las plantas, ¿no? Y en el caso de la humana, a nosotros como seres humanos, nosotros podemos transmitir esa información, esos datos, esas ideas de dos formas. Uno puede ser una comunicación considerada verbal, que ustedes también seguro saben qué otro nombre recibe esa comunicación verbal, ¿no? A ver, ¿quién me dice que cómo se le conoce a esta comunicación? Lingüística. Muy bien, Diego, creo que fue. O a ver, ya. Lingüística, correcto. Se le dice comunicación también lingüística. Lingüística. Vamos a agrandarlo. Y es una comunicación entonces verbal o lingüística. Es decir, empleamos un código, ¿no? Nuestra lengua. Entonces la no verbal no va a ser tampoco lingüística. Por ahí, lingüística. No lingüística. Esos son otros nombres que ustedes se tienen que familiarizar, ¿ya? La verbal puede ser a su vez una comunicación oral y también puede ser escrita. Empleamos nuestra lengua, lo podemos utilizar en una conversación, al escribir, por ejemplo, una carta, ¿no? Podemos utilizar ese mismo código. Entonces, como seres humanos, transmitimos una información de esta manera, escuchando y pronunciando, ¿no? Y la escrita también recibe el nombre de visográfica, ¿no? Es visual en cuanto que nosotros al leer estamos reconociendo estos signos lingüísticos, ¿no? En forma escrita. Por otro lado, también el ser humano puede no utilizar una lengua, sino más bien otras formas de comunicarse. Por eso puede ser no verbal o no lingüística. Y allí habrá pues varias clases. Está la auditiva, la visual, táctil, gestual y química, que es también llamada olfativa. Entonces, este es un primer esquema que nos va a permitir entonces la clasificación general, reconocer esa clasificación y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿está claro entonces qué es la comunicación? Sí, Miss. Ya, muy bien. Como intercambio, como información que nos involucra a todos, podemos entonces siempre comunicarnos, ¿de acuerdo? También sabemos que la palabra comunicación proviene del latín comunicare, que básicamente es eso, ¿no? Intercambiar, compartir, ¿no? Poner en común a alguien algo. Entonces, veamos las clases de comunicación. La primera habíamos dicho que era la comunicación humana, la cual podía ser verbal o lingüística, ¿no? O lingüística. Y esta podía ser oral, y acá me dan otra forma también de ubicarlo con el término acústica. Es decir, que nosotros también escuchamos esos sonidos que son los llamados fonos, ¿no? Que se van a transmitir entre uno y el otro. Al pronunciar las palabras, usamos justamente nuestra lengua, ¿no? Como sistema de signos. ¿Qué vemos aquí? Pues un diálogo, una conversación que se está dando entre estas personas, ¿no? Esa es una comunicación oral. ¿Qué otro ejemplo podrían ustedes poner para esta clase de comunicación? A ver, chicos. ¿Qué otra clase tendría? Otro ejemplo, digamos.
¿Alguno? A ver, Aaron, Sí, por ¿cómo? ejemplo, la música, por ejemplo. La La música puede ser música, la comunicación una oral. música. A ver, ¿cómo lo pondrías para que sea? Recuerda que tienes que emplear Porque es un sonido, ¿no? la lengua. Ahí no habría, ¿no? Esa comunicación que queremos ubicar dentro de este grupo, ¿cierto? Una canción no es entonces. La O sea, la, canción es el ¿Llamada? sonido, lo estás escuchando, pero no te está ¿Una transmitiendo llamada? si no hay palabras, ¿no? ok. Brigitte, ¿Podría ser una llamada? una llamada por teléfono, una conversación, claro, ahí hay un diálogo. El medio va a cambiar, efectivamente, el medio va a ser el teléfono, puede ser también una transmisión de radio, que nos transmiten noticias, ¿no? Podríamos ahí emplear verbal, recuerden que es humana, verbal porque empleo nuestra lengua y llega a nosotros de forma oral porque se está pronunciando, estamos hablando, estamos dialogando. Entonces, estos diálogos o conversaciones, la conversación por teléfono, como había mencionado su compañera, entre dos amigas, pueden ser también ejemplos de esta comunicación oral. Por ejemplo, en este caso yo estoy desarrollando un tema. ¿Nos estamos comunicando, chicos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Claro, porque estamos compartiendo una información. Ustedes están recepcionando, yo estoy hablando. Entonces, estamos también colocando el ejemplo de una exposición sobre un tema, ¿no? Sobre un tema. ¿Ok? Por ahí me decía Isabel, las onomatopeyas. ¿Y qué es una onomatopeya? La onomatopeya es una imitación, ¿no? De un sonido que trata de representar, si yo digo guau, guau, miau, tic, tac, me está comunicando, tengo que emplear el mismo código, las palabras, una lengua, para poder comprender ese mensaje, ¿no? Entonces son sonidos que se imitan y que podría simplemente ser una pronunciación, algo más acústico, pero no es verbal, ¿no? Igual que en el caso de la música me puede deleitar, me puede gustar, un sonido, pero no estoy empleando la lengua, ¿no? Entonces ese sonido puede llegar de forma acústica, pero no verbal. ¿Mm? ¿Aarón? ¿O se quedó levantada tu mano? A ver, ya. Entonces, ¿quedó claro, chicos, cómo reconocer esta comunicación? Ok, se quedó ahí Mm. levantada. Vas a participar siempre, entonces. Quedó clara que esta comunicación, entonces, tenemos que emplear, como dicen los fonos, que se transmiten a través del aire. Los medios pueden variar. Por ejemplo, como les decía, no es solo una conversación que se da a través del teléfono, sino el locutor de radio que transmite alguna noticia, ¿no? Determinada. Estamos entonces escuchando, recepcionando esa información. Por eso que algunos a esa comunicación la llaman auditiva oral, ¿no? O acústica, porque estamos empleando los sonidos. Bien. En el caso de una comunicación escrita o visográfica, sigue siendo, chicos, verbal, ¿no? Sigue siendo una comunicación verbal, pero que ahora representamos a nuestra lengua a través de la escritura. ¿Qué usamos entonces? Pues usamos las letras y otros símbolos visuales propios de una lengua. Entonces, por eso a la comunicación verbal escrita se le dice visográfica, visual gráfica. O sea, observo estas letras, estas grafías y las comprendo.
Entonces, dentro de este grupo, por acá, ¿se acuerdan que estaba esta persona pensando lo que está redactando? Entonces, en una carta, yo voy a expresar mis sentimientos hacia el otro o puedo indicar cualquier información, ¿no es cierto? Todo lo que me conlleve, chicos, a leer va a ser escrito. ¿Qué puedo leer? Puedo leer un aviso, puedo leer una noticia, puedo leer una nota, probablemente que se pueda dejar en alguna parte de repente de su casa, ¿no? A ver, ustedes regresan a su casa con mucha de repente hambre, ¿no? Y ven una nota que les dice algo, un familiar, ¿no? Hijo, calienta tu comida, ¿no? O tu plato es el de la derecha. Te dejan unas notitas colocadas probablemente en el microondas o en la refrigeradora, ¿no? O sobre el plato también. Entonces, eso es considerado una comunicación verbal escrita, ¿sí? Todo lo que me conlleve, repito, entender. A ver, un mensaje de texto. En mis tiempos había un mensaje de texto. Nos enviamos. ¿Será comunicación escrita? Sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo también he escrito por el chat, los he saludado y ustedes me han entendido el saludo y me han respondido varios de ustedes, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo les coloco de repente, por acá hay un emoji? Ya, vamos a ponerle este. Lo encontré por ahí. Lo están visualizando en el chat. Esto sería una comunicación escrita, verbal escrita. He compartido por aquí. ¿Qué Sí. dicen? Sí, me Creo dice que sí. Inés. No. A ver, sí o no. Gabriel, Francisco me dice no. Algunos me dicen sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver, ¿quién me dice? Todo lo interpretamos. Ahí dice ojos de corazón, ¿cierto? Pero, Tipo, podría ser como un símbolo visual, porque al captar tipo esa imagen, tipo, nos estamos dando cuenta que la persona que lo ha mandado está expresando en forma de un emoji, tipo, su entusiasmo o su enamoramiento hacia algo. perfecto. Esa es la interpretación que le estás dando sobre la imagen que has recibido, ¿no es cierto? Pero has observado, por lo tanto, visualmente se ha transmitido, ¿no? Ello. Pero si yo les digo de repente, por acá, les escribo. A ver, coloco esto. ¿Dónde están? Se me perdió. Ya. ¿Ya? Ahí va. ¿Qué dicen? ¿Esta será escrita? Sí. Sí, es súper Sí, escrito, tal cual. Ahí sí, ¿no es cierto? Todos hemos leído. Estoy feliz de conocerlos. A diferencia de este mollín, ¿no? Con los ojos de corazón, que expresan efectivamente ese entusiasmo, esa alegría, pero que no estoy empleando la lengua en forma escrita. Por lo tanto, el primer caso no era verbal escrita, pero sí el segundo. Esta, entonces voy a poner por acá abajo, es una comunicación humana, verbal, escrita. ¿Cierto? Comunicación verbal, escrita.
Listo. A ver, regresa el PPT. Entonces por acá podemos poner un aviso. La lectura de una noticia. Una notita. ¿Qué más habíamos dicho? Un mensaje de texto que se da a otro, ¿no? Tenemos ahí varios. Un aviso, lo voy a leer, ¿no es cierto? Me va a transmitir una información. Por ejemplo, por aquí hay avisos que se van a colocar en esta plataforma y ustedes los van a leer, ¿sí? La lectura de una noticia, igual, una información que se va a dar a través de medio, ¿no? Del periódico. La notita que les he mencionado, el mensaje de texto que hemos comprobado, mientras que pueda descifrar estos signos, es escrita, ¿sí? Es escrita. Entonces también cuando escribimos ahora por las redes sociales, ¿no? O el WhatsApp, por el Face, ¿no? O el Messenger, ¿no? Fue uno de los primeros que se da. No sé si en el TikTok también se escriben mensajes. Yo no tengo cuenta de TikTok. Ustedes que seguramente lo tienen. ¿Se puede enviar mensajes allí? Sí, también. sí se pueden enviar mensajes. Ah, ya, también se envían mensajes. Bien, entonces todo, un correo electrónico, una carta, todo eso es verbal escrita. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta ahí para avanzar? Sí, Miss. Perfecto. Miss, una duda. Sobre los otros signos visuales, podrían. ¿Se refiere a los paréntesis, signos de exclamación, interrogación? Podría acompañar, claro, lo escrito. Forma parte de ello. Como yo he puesto los signos de admiración en en el chat, ¿no? Cuando les dije estoy feliz, efectivamente acompañan, pero no influyen, sí, ¿no? Porque tampoco pueden estar aislados, ¿no? Siempre es parte de. Ahora, nosotros chicos tenemos una comunicación también que no emplea la lengua. Y eso complementa al ser humano. ¿Por qué? Porque no siempre queremos expresarlo em, hablando, dialogando, ¿no? Tampoco escribiendo lo que a veces nos va sucediendo, ¿no es cierto? Es por eso que tenemos esta comunicación, muy interesante, porque integra al ser humano. Si ya hemos dicho que la no verbal no debe emplear la lengua, tengo que hacer uso de otros signos, ¿cierto? Entonces, podemos llegar a esta comunicación auditiva. Algunos la auditiva le pueden llamar sonora, acústica, ¿sí? Estos nombres se pueden utilizar. Y hay que relacionar. Quiere decir que todo se percibe a través de mi sentido auditivo, ¿no? Llega a nosotros a través del sonido. Entonces dice, se emplea diversos sonidos para transmitir el mensaje. Me quiere comunicar algo. Fíjense bien. Las imágenes que estamos viendo nos ayudan a reconocer estos sonidos. Por ejemplo, esta ambulancia, ¿no? Es una ambulancia. Al sonar la sirena de esta ambulancia, me está transmitiendo algo distinto que el sonido de la sirena de un patrullero, ¿no es cierto? O de los bomberos.
Los tres pueden emplear un sonido de una sirena, pero no expresa, digamos, la misma intención. Si escucho el de la ambulancia, ¿qué entiendo inmediatamente? A ver, ¿qué puedo entender? Que hay una emergencia por algún herido o por algún accidentado. Perfecto, hay una emergencia. Hay prontitud entonces para llegar al lugar, ¿no? Ya sea de la persona que está mm, debatiéndose entre la vida y la muerte para llegar a un hospital, ¿no? Y hay esa intención de ser rápido, ¿no? Este camino. Entonces, ¿cómo puedo llegar rápido? Hizo la sirena y todos los que están delante de esos autos tienen que ponerse a un lado, ¿no? Para darle pase, porque hay una urgencia. Allí va alguien que es herido, alguien que como les digo, se encuentra, pues, a punto de morir, ¿no? No es gracia, por eso no darles pase a las ambulancias. Recuerden bien que hemos pasado una pandemia y seguramente hemos escuchado muchísimas veces este sonido, ¿cierto? No, no nos es ajeno. En el caso de la sirena, por ejemplo, de los bomberos, que suele darse, el mensaje es distinto, ¿no? Hay urgencia también de llegar, pero porque de repente hay un incendio, que es lo primero que pensamos, pero también hay un rescate, ¿no? Los bomberos son los primeros en llegar y ha ocurrido muchos incendios en nuestro, por ejemplo, país, ¿no? En Lima, por ejemplo, hubo un incendio muy fuerte que ocurrió en el centro de Lima, ¿se acuerdan? Mesa redonda, ¿no? Y me parece que fue justamente por estas fechas, ¿no? De Navidad, por por esos meses, ¿no? Y que causó muchas pérdidas, no solamente de, de todo lo que había para vender, sino también vidas humanas, ¿no? Entonces, eh, los bomberos llegan justamente a ese rescate, a apagar esos incendios. Luego está el de la policía. También reconocemos inmediatamente la sirena de la policía, pero es distinto a los demás. Hay una persecución, ¿no es cierto? Que suele darse cuando enciende la sirena, están yendo rápido, quieren atrapar a alguna banda, un puente. Entonces, se escucha ese sonido de la sirena de la ambulancia, de la policía y de los bomberos, ¿cierto? Hay otros sonidos, esos ya los conocemos. Miren aquí, este es un heladero, ¿no? ¿Y qué es lo que, para que sea auditiva, por qué lo habrán colocado como ejemplo? ¿Por qué lo habremos colocado? ¿Qué tocará? A ver, ¿qué tocará? La No me corneta, ¿no? No se te esa escucha. corneta creo que suena cada vez que lo escuchamos al heladero. Escuchamos ese sonido ya tipo captamos helado. Claro, y lo podemos discriminar con un panadero, ¿no? Que también suele tocar una corneta, algunos le dicen bocina, corneta, ¿no? Esos términos. Pero que es característico de cada uno. Por ejemplo, el heladero en realidad utiliza esa corneta para llamar a todos a que compren esos helados, ¿no? Y utiliza incluso un sonido que es de una marca de helados, de la marca Donofrio, por ejemplo. Uno va a comprar y no, resulta que no era Donofrio.
pero sé que había helados, ¿no? Había helados. Entonces se diferencia el del panadero. El panadero también toca esa corneta, ¿no? Pero es otro sonido distinto, que de tal forma que uno discrimina, como les digo, diferencia ambos. Puede estar en su hogar y de pronto escucha ese sonido y sale inmediatamente porque ahí está pasando el panadero, el heladero, que suelen todavía vender de esa forma. El heladero aún. Los panaderos quizás han bajado un poco más, ¿no? Ahora venden algunos postres, ¿no? Dulcecitos y siguen tocando de esa manera. Pero lo diferenciamos por el sonido. Fíjense que ellos no están gritando pan, pan o helado, helado, ¿no? Si lo hicieran, dejaría de ser no verbal y pasaría a ser verbal oral. ¿Se dan cuenta? Otro sonido. Este sonido es un árbitro, ¿no? Ahí está. Y utiliza un pito para iniciar un partido, para terminar, para, ¿qué más? Para indicar una falta, ¿no? Por acá vemos también, ay, no es una tarjeta porque la mano está atrás. Para que sea auditiva, entonces, tiene que utilizarse el sonido. Entonces, ese silbato, pues me va a señalar ello, ¿sí? Hace poco hemos tenido el partido de Perú ¿con quién jugó? Con Brasil, ¿no? ¿Fue? Si no me equivoco. Que cada vez que volví a tocar el pito para declarar que fue gol, ay, nos partí el corazón, ¿no? Ese es el sonido de este silbato, pito, como algunos también lo llaman. Bien, estos son entonces ejemplos de una comunicación no verbal auditiva. ¿Sí? Todo se percibe por el sonido que va a indicarnos algo. El placer de la música, por ahí decía, ¿no? Que puedo utilizar esas melodías, sobre todo clásicas, que me transmiten ello, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora a lo visual. Esta comunicación visual, dice, el mensaje se elabora con el uso de imágenes. Las imágenes me van a transmitir una información. Aquí se encuentran, por ejemplo, las señales de tránsito, ¿cierto? ¿Ven? Estas señales de tránsito. Que los que conducen, sobre todo, saben muy bien qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos reconocer algunos. Ese de acá, ese de aquí, ¿qué me expresará? Peligro, ¿no? Peligro. ¿Ven? Empleo diferentes formas para transmitir algo. Pero si acá me dicen en mi lengua, ¿no? Porque acá está en inglés, lo voy a entender, pero digo, pare. ¿Estaría ubicado aquí? Si me dicen pare, ¿qué dicen? ¿Será visual esta señal que me dice pare o no gire a la derecha, supongamos? Sería escrita porque la persona puede leer el mensaje en su propio código. Ajá, correcto. Cuando yo veo, por ejemplo, algún letrero de esos, ¿no? Estamos señalando, voy a borrar ese de acá porque obstruye, que puede indicar algo, como lo que hemos mencionado, este pare, ¿no? Que a veces aparece. Estamos leyendo, está empleando la lengua.
¿no es cierto? Entonces no va a ser visual, ¿no es cierto? No va a ser visual, sino va a ser verbal, escrita, porque estoy leyendo el mensaje, estoy fijándome en ello. ¿Ven? Entonces hay señales que están con la escritura y yo voy a leer para comunicar. Entonces no va a ser visual, ¿ok? Sino será simplemente verbal, escrita, ¿ok? Pero si yo observo el signo que voy a interpretar, por ejemplo, este de acá no lo reconozco, por acá hay algunos, como esta calavera, me está ayudando a través de las imágenes que yo voy a indicar. Suele también, por ejemplo, colocarse en algunos casos una X, ¿no? Para indicar que no debo de hacer eso. Otros utilizan solamente en diagonal, ¿no? También la prohibición. Otros, el símbolo puede indicar así, ¿no? Que sí puedo girar a la derecha, etc. Entonces, hay imágenes al respecto. Ahora, visualmente también estarían los números naturales, que a veces escribimos, ¿no? Los números. Estas imágenes que había compartido hace un momento, ¿no? Son también comunicación visual, ¿ok? Todo lo que puedo observar visualmente me está comunicando. Seguimos. Tenemos ahora no verbal, táctil. Táctil tiene relación al contacto, ¿no? Al contacto físico que se va a dar. Ese contacto que se da va a ser considerado táctil. ¿Qué ejemplos me colocan? Por ejemplo, el caso del saludo. Ese saludo que muchas veces se manifiesta con el apretón de manos. Esa es una formalidad, por ejemplo, que se puede trasladar también a los besos. Algunos se saludan con besos, ¿no? Y en tiempo de pandemia cambiamos también nuestra forma de saludar. ¿Se acuerdan cómo era la comunicación? ¿Cómo era, chicos? Los que han salido en pandemia y se encontraban con alguien, ¿se podían dar besos? ¿Se podían abrazar? ¿Qué No, dices? no. ¿No? ¿Cómo se saludaban? Para que sea táctil. A codo nomás me acuerdo, ¿no? Con los A codos. codo o de lejitos moviendo la mano. Ah, pero muy bien. A ver, el codo. Si me dice, me saluda con el codo. Esa sí es una comunicación que corresponde a este grupo, ¿no? No verbal, táctil, porque estoy en contacto. Recuerden que hay contacto físico. Pero si por ahí me decías que lo saludaba de lejito, le decías, te movía las manos de repente. Hola, ¿será táctil? ¿Qué dicen, chicos? Yo creo que no, o sea, porque no se tocan para las finales, ¿no? No hay Ujú, contacto físico como así tal, no es, hay. no se Creo que toca. podría ser gestual ese tipo de saludo. Ajá, ahí estaría ubicado, claro, porque hay movimiento. En esa comunicación hay movimientos, mira, del cuerpo, de las manos y del rostro. Entonces, táctil es cuando hay contacto. Están ese saludo estrechando las manos. Estaría el abrazo, ¿no? El saludo que les comentaba en tiempo de pandemia era con el codo y con el pie. ¿Se acuerdan que chocaban, ¿no? Los pies? Esa es una comunicación táctil. Hay contacto. Esas palmaditas en la espalda que suelen darse también como saludo, incluso para dar el pésame a alguien, ¿no? Eso es contacto.
todo lo que pueda percibirse de esa manera, ¿no? El abrazo, el beso, las caricias, ¿no? A ver esa mamá que despide a su hijito, por ejemplo, le toca la cabecita, ¿no? O le da un besito en la frente. Esa es una comunicación no verbal táctil, ¿sí? Puede ser una bofetada, una comunicación no verbal táctil, chicos. A ver qué dicen. Una bofetada o cachetada. ¿Puede ser? Sí, o sea, porque no están hablando, ¿no? Y está que Ujú, muestra algo feo, sí, pero lo está mostrando, ¿no? por Físicamente. supuesto, ¿no? No, no es lo ideal nunca llegar a la violencia, pero hemos observado que a veces se propinan golpes, ¿no? Y como en este caso, una bofetada puede ser señal de ira, rabia, ¿no? Impotencia muchas veces y reaccionan de esa forma. No es lo correcto porque como seres humanos hay que controlar nuestras emociones, ¿no es cierto? Pero si les colocaran un caso como ese, de repente, a ver, la joven que caminaba por el parque vio a su enamorado con otra chica besándose y fue y le propinó un golpe, una cachetada. En esa situación, obviamente, estamos ante esta comunicación que se está dando de esa manera. ¿Ven? Es táctil, ¿no? O las peleas que a veces se dan, ¿no? Entre dos, por ejemplo, jugadores, ¿no? Y se propina un golpe. Ese es táctil. Ahora, lo gestual, esta comunicación gestual, pues hay movimientos que voy a hacer de mi cuerpo o también faciales, ¿no? Mi rostro puede expresar descontento, rabia, angustia, ¿no? Alegría. Entonces se va a dar de esa manera. Voy a observar, ¿no? Estos movimientos que me van a transmitir. Entonces, el saludo que mencionó su compañera, cuando movía las manos a alguien, le voy a indicar, ¿no? Eh, Cuando estamos, por ejemplo, en la presencialidad, ¿no? Y yo quiero que mi alumno se acerque a mi escritorio. Yo lo puedo llamar, ¿no? Y cuando se acerca es porque he entendido que lo estoy llamando. Hago un movimiento también con mis manos. Si quiero que me espere un momento, un rato, también suelo hacer otro movimiento. ¿Ve? Esa, esa comunicación sería no verbal gestual, ¿cierto? Entonces, cuerpo, manos, rostro, todo lo que me quiere expresar de esa manera es gestual. No quiero hacer silencio, ¿no? Pongo las manos tapando la boca, ¿no? Señal de que guarden silencio. Todo esto es expresa a través de ello. Hay un actor que suele vestir de negro, se pinta de blanco, que juega mucho con sus movimientos, ¿no? Transmite el amor haciendo esa forma del corazón con sus manos. ¿Cómo se llama ese actor? Mimos, correcto, muy bien, los mimos. Esa sería una comunicación justamente gestual. Y la última es una comunicación química. Esta comunicación química también le dicen olfativa. El mensaje se transmite a través de la segregación de sustancias químicas, por ejemplo, las feromonas. Son sustancias que permiten, por ejemplo, transmitir esa atracción que se puede dar con otro, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado de, de esas relaciones que de pronto surgen y uno dice, pero si recién se conoce hace poco, ¿no? Y ha habido una atracción entre ambas personas. ¿Por qué? Porque ha habido, como dicen,
química entre ellos, algo se activó. Y esas sustancias naturales, ¿no? Son las llamadas feromonas, ¿ven? Que se da. Pero también hay una invención del hombre, ¿no? Que se da en esta clase de comunicación, que es el perfume, que justamente al echarse, uno quiere oler bien, ¿cierto? Pero también atraer a otro, ¿no es cierto? Cuando se haga una fiesta se echan bastante perfume. Quieren que todos lo, los van a oler con agrado, ¿no? Y quizás alguien se acerque porque les gusta, ¿no? Todo ello. Ese es olfativo. Puedo reconocer ese olor agradable o desagradable, ¿no? Forma natural creada, como les digo, por el hombre. Todo esto es la no verbal, pero está en el grupo de lo humano. Humana, hemos visto, entonces, verbal, oral o escrita, que puede ser no verbal, que emplea estos sentidos: auditiva, visual, táctil, gestual y química. Ahora pasamos, vamos, vamos a terminar con esta primera parte. En 5 minutos creo que tienen un receso. La clase de comunicación ahora no humana. La no humana, chicos, habíamos señalado que se realiza básicamente en los animales. Animales, que se involucran algunos vegetales, también o plantas. Y esta comunicación no humana tiene los nombres de la comunicación no verbal, de la humana no verbal. Entonces, diferenciemos. Solo se puede transmitir entre la misma especie. ¿Ok? Si es acústica o sonora, los animales es una de las formas que utiliza para básicamente atraerse, procrear, ¿no? Aparearse, por ejemplo, o defenderse. Esa es la intención del animal. Entonces lo hace a través del sonido. Y hay sonidos característicos. Pueden ser cantos, gruñidos, bufidos, aullidos que se van a realizar. Por ejemplo, hay una rata canguro que solo con emplear, ¿no?, sus patas traseras y golpear, ¿no?, el suelo con esas patas traseras, pueden alcanzar más o menos unos 45 metros de distancia. Llega ahí el sonido. Imagínense cuánto. Una noche serena donde el lobo, por ejemplo, va a emplear sus aullidos, puede llegar a kilómetros de distancia. Imagínense. Son sonidos que alcanzan, ¿no?, esa distancia. Hay otros que son sonidos muy finos, se llaman ultrasónicos, ¿no?, que son los que emiten, por ejemplo, mm, las ballenas, ¿no? Pueden ser también los murciélagos. Por ahí hay algunos de estos sonidos pues muy finos que son capaces de, al emplearse, por ejemplo, que puedan llegar a conocer, ¿no?, cuál es el hábitat del lugar al que ellos todavía no pueden alcanzar. Entonces, miren todo lo que puede darse a través del sonido, que es uno de los que se dan en los animales. Los cantos de los pájaros, ¿no?, todo ello. Visualmente también se comunica. ¿Cómo se comunica? No a través de imágenes, como era el no verbal, no humano, sino a través de los cambios que se dan en su pigmentación, ese camaleón, o el color del plumaje, también cuando mudan, por ejemplo, sus plumas, ¿no? O cuando se esconden por protección. Entonces, visualmente hay. Están también los destellos de luces que hacen las luciérnagas, por ejemplo.
Entonces, eso es visual. ¿Ok? Otro caso puede ser táctil, otra comunicación. En esta comunicación se da por el contacto entre ellos, como los lamidos, como los acicalamientos o picoteos que vamos a encontrar. Entonces se busca, repito, aparearse. Entonces se da de esa manera. Algunos muerden, otros, como dicen estos animalitos, ¿no? Los periquitos, loros, ¿no? Aves también picotean, ¿no? Entonces eso es tacto, entra en contacto entre ellos. Cuando se defienden, de pronto se unen los cuernos, ¿no? A ver, entre los toros, venados. Eso es táctil, ¿sí? También hay una comunicación química entre ellos. Hay sustancias que permiten acercarse. A veces los que tienen mascota dicen, ay, mi perrita está en celo, ¿no? Y ven cerca a su casa una serie de perritos que están ahí, ¿no es cierto? Las feromonas se han activado, ¿sí? Que puede llegar a percibirse por estos animales a grandes distancias. El olor de los orines también para marcar sus territorios. ¿Ok? Entonces, es una comunicación no humana. En esta química se da, por ejemplo, también en las plantas, que suelen expandir un olor, dice, muy parecido a la lavanda, ¿no? Los que han comprado desinfectantes reconocen ese olor. Y eso es cuando están en peligro, ¿no? Cuando en las plantas se posan, por ejemplo, los gusanos y carcomen las plantas. Entonces, con ese olor, ¿no? que ellas emanan, pueden llamar a los insectos y matar a los gusanos, ¿no? Entonces se protegen así. Bien, chicos, entonces vamos a detenernos unos minutos. Tenemos un receso hasta las 6:10, ¿no? Ya, chicos, yo voy a apagar el micrófono y regresamos en unos minutos, ¿sí? Aprovechen esos instantes. Bien, chicos, estamos de regreso. Vamos a continuar. Habíamos terminado la clase de comunicación no humana. Y acá, a ver, tenemos 2 ejercicios de aplicación para que ustedes puedan desarrollarlo. A ver, chicos, en la primera hay una situación determinada, van a reconocer cuáles son sus clases. Y en la segunda vamos a escribir también el tipo de comunicación que se emplea. A ver, pueden resolverlo colocando sus alternativas en el chat y yo los voy leyendo.
Bien, están colocando 1D. Ninguno ha puesto otra clave. Vamos a leer entonces este primer ejercicio. Dice, en la situación, Luis le contó a Juan que en el último partido del campeonato el árbitro sancionó injustamente al jugador Rojas porque le mostró una tarjeta amarilla. Ante ello, Rojas discutió y empujó al árbitro. Por eso fue expulsado. A ver, por acá dice Luis le contó a Juan. Le contó, le narró, le habló. Entonces esa es una comunicación verbal oral, ¿no es cierto? Acá tengo verbal oral, verbal oral. Entre estas dos. Luego dice, el árbitro sancionó injustamente porque le mostró una tarjeta amarilla. Entonces, el árbitro muestra una tarjeta amarilla a este jugador. Quiere decir que está transmitiendo de forma visual esa expulsión, ¿no es cierto? ¿Es no verbal acústica? No. Es no verbal visual. Visual. ¿Ven? Entonces ya descarté la letra A porque no era. Digo. Rojas discutió y empujó. Rojas empuja al árbitro. Hay un contacto, ¿no es cierto? Hay un contacto. Entonces, ese es no verbal tacto. Pero como discutió, por acá, ya cambió, ¿no? Discute, o sea, va a hablar nuevamente. Va a expresar. Esa era verbal oral. Comprobado, entonces, chicos, que efectivamente era la letra D. Muy bien, chicos. Entendido, quiere decir toda la comunicación al respecto. Pasamos rápidamente a las señales de acá. Perdón, sí, a los tipos de comunicación. Este es un KIP. ¿Qué clase de comunicación sería, chicos? Es empleado por el No, hombre. ¿Cómo? podría ser visual. Visual, ya. Entonces sería humana, no verbal, visual. Correcto. Estamos observando los nudos y colores que tiene el equipo. Así que es una humana, efectivamente, no verbal visual. Letra B. Vemos aquí, están tocándose, están dando las manos. Humana, no verbal, táctil. ¿No es cierto? Muy bien. El otro también habíamos visto, por acá, emplear un sonido. Entonces esta también era humana, no verbal, auditiva o, ajá, puede ser auditivo, sonora o acústica, ¿no? Muy bien. Y la última, acá me voy a leer esta noticia. Es una comunicación humana, verbal o no verbal. No verbal. No, pero escrita. Es verbal, escrita. Exacto, tengo que leer lo que hay ahí. Correcto. Listo. A ver, revisen. Primer ejercicio de aplicación ya está resuelto. Avanzamos rápidamente, chicos. Queda un montón.
Pasamos ahora a los elementos de la comunicación. Estos elementos de la comunicación sería primero el emisor. El emisor es el que envía, emite un mensaje, ¿no? ¿A quién va a emitir esto? A un receptor. Por lo tanto, el receptor recibe o recepciona ese mensaje. Emisor y receptor. El emisor realiza un proceso al que llamamos codificador, mientras que el receptor descifra ese mensaje, por lo tanto, descodifica. Esa es su intención. En la comunicación oral, el emisor va a recibir otro nombre. Se le va a llamar hablante, se le puede decir locutor. Esos nombres puede recibir en una comunicación oral. Una comunicación, voy a abreviarlo ya, oral. Puede ser llamado de esta manera. Pero en una comunicación escrita, este emisor recibe el nombre de autor o escritor. Esos son los nombres que va a recibir este emisor. ¿Ya? Simplemente K. El receptor igual. El receptor en la comunicación oral pasará a ser, si es hablante uno, el otro es el oyente. Si utilizo locutor, el otro es el interlocutor. ¿Sí? Y en el caso de la comunicación escrita, sería el lector. Este receptor. ¿Ya? Ah. Para que sepan cuál es el otro nombre. Entonces le pueden preguntar, ¿quién es el emisor y el receptor en la comunicación oral? Entonces me va a decir hablante, oyente, o puedo usar locutor, interlocutor, no intercambio. ¿Cuál es el nombre que recibe en la comunicación escrita el emisor y receptor? Va a decir autor, lector, o escritor, lector. ¿Ya? Codifica y descodifica el receptor. El código que deben de emplear es el mismo. El código es un sistema de signos que ambos conocen. Entonces, la lengua. El mensaje es todo lo que nosotros queremos decir, transmitir. Ese es el mensaje, ¿no? Luego, el canal viene a ser esa vía, el soporte por donde va a darse este mensaje. La circunstancia viene a ser el lugar y el tiempo, ¿no? El momento en que se va a dar la comunicación. Esta es la circunstancia. Y el referente viene a ser la realidad aludida en el mensaje. Ese es el referente. O sea, el tema, ¿no? ¿De qué se está hablando en ese momento? Ese es el referente. Entonces, como referente, puede hacer mención a, de repente, acontecimientos, ideas, cosas, ¿no? Todo eso es el universo referencial que se da entre todos. Estos elementos no hay que olvidarnos porque lo vamos a relacionar con las funciones del lenguaje. ¿Ok? A ver. En la primera dice, en el ejercicio de aplicación número 2. En la situación comunicativa, en la fiesta de graduación, la madrina de Carla me dijo que estaba feliz de compartir este momento tan especial con nosotros. A ver. Primero estoy iniciando
al decir en la fiesta de graduación. Me estoy ubicando, ¿no es cierto? Me estoy ubicando. Y esto lo expresará la circunstancia. Entonces, por acá tengo circunstancia, circunstancia, ya que esto determina el tiempo y el lugar. Luego dice, la madrina de Carla me dijo, la madrina es la que va a codificar, va a emitir un mensaje. Entonces sería mi emisor, ¿no? Ya descarté canal por el orden en el que estaba la oración. Digo, me dijo, o sea, a mí, y se representa con el pronombre me. Ese es el receptor. ¿Y qué dijo? ¿Qué es lo que va a decir? Pues que estaba feliz de compartir ese momento tan especial con nosotros. Sería mi mensaje. Ya tengo mi respuesta. Sería la letra C. ¿Ven? Así voy ubicando paso a paso. Acá podemos practicar, ¿no? De esa manera, más despacio, ¿no? Pero ustedes lo van a hacer más rápido para el examen. Muy bien, Luz. Muy bien, Aarón. La letra C. Número 2. Rápidamente. Determina verdad o falsedad. El soporte físico por donde viaja el mensaje es el canal. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque el canal, hemos dicho, es el soporte físico, la vía, ¿no? Conducto por donde va a pasar ese mensaje. ¿El emisor y el receptor pueden emplear códigos diferentes? No. Tiene que ser el mismo código para poderse dar la comunicación. El elemento de la realidad evocado en el mensaje es el código. El elemento evocado es el código, no, es el referente. Así que también es falso. Otro, el emisor y el el emisor es el elemento encargado de realizar descodificación. El emisor decodifica. No, hemos dicho que es el receptor el que descodifica. ¿Ok? Entonces, era falso. ¿Cuál es la alternativa? ¿Verdadero o falso? La B. Letra B. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿está claro? Con esto cerramos esta primera parte. A ver. Ya. Pasamos ahora al lenguaje, lengua y habla. ¿Ya? A ver. Nos dice, se manifiesta para entender esta comparación de las características. Lenguaje, vamos a empezar con el lenguaje, es considerado una facultad exclusiva del ser humano. Esa facultad exclusiva implica que nace con nosotros. Nacemos con ese chip, digamos, que está inmerso en nuestro cerebro. Ese es el lenguaje. ¿Ya? El lenguaje es exclusivo del ser humano. Por eso le llaman también sistema, ¿no? Un sistema altamente estructurado. Voy a ponerlo por acá. Sistema altamente estructurado
dependiente de la mente-cerebro. Ya, ahí está. Esta es otra definición también. Algunos le dicen psicobiológica, emplean esos términos, sistema psicobiológico, porque es exclusivo, es innato, nace con nosotros, recuerden, universal, está presente en toda la especie humana. Es también limitante, entendiendo que la estructura de la lengua es impuesta, ¿no? Voy a ponerlo por acá. La estructura de las lenguas es impuesta. Ya está. También hay otras características del lenguaje. El lenguaje, por ejemplo, no puede ser aprendido ni olvidado. Esa es otra, ¿no? No puede ser aprendido ni olvidado. Y es indiferente ante cualquier tipo de expresión. Esas características también agregamos al lenguaje. ¿Sí? Listo. No cambia, está en nuestro cerebro, va a adaptarse a cualquier realidad lingüística, porque gracias a esta facultad, chicos, acá dice sistema o facultad, que voy a resaltar la palabra facultad, es que podemos manifestarnos en una lengua. Gracias a esta facultad podemos desarrollar una lengua. ¿Y qué entendemos la lengua? Como lengua. Entendemos que es un sistema de signos lingüísticos, ¿no? Psíquica, social, producto histórico. ¿Ven? Ya está. Entonces, la lengua como sistema también le dicen código verbal, ¿no? Es un código verbal. También recibe ese nombre. La lengua es mental, es psíquica, por eso. Está en nuestra mente. Y en nuestra mente se encuentran esos sonidos ideales, ¿no? Social, porque obviamente involucra a todos nosotros, ¿no? Todos podemos tener la misma lengua, como en este caso el español. Producto histórico también va a evolucionar en el tiempo, ¿no? Tanto de forma diacrónica o sincrónicamente. Esa es la lengua. Ahora el habla, ¿cómo relacionamos? Porque ustedes tienen que aprenderse, chicos, las características que están en cada una de ellas para poder elegir la alternativa correcta, por ejemplo. Si el lenguaje como facultad nos permite desarrollar una lengua y de manera social todos podemos tener ese conocimiento de esa lengua, nosotros lo vamos a realizar o concretizar a través del habla, que es lo que estamos empleando ahorita, estos sonidos. El habla
es el uso del sistema de signos lingüísticos. Es el uso de los signos lingüísticos. Y por eso va a ser considerado psicofísica. ¿Por qué? Porque empleamos el aparato fonador para producir estos sonidos. Para producir estos sonidos. ¿Ven? Entonces, utilizo mi aparato fonador donde voy a encontrar esta cavidad nasal, bucal, ¿no? La lengua, los dientes y voy a producir sonidos. En la tercera semana vamos a ver eso, justamente, los fonos. Pero como justamente va a concretizar al fonema, que es parte de la lengua, por eso es psíquica también, ¿no? La lengua es abstracta, por lo tanto, y el habla es concreto. Por acá puedo decir abstracto. Abstracta. Y concreto. ¿Ya? Individual también es el habla y hay un acto momentáneo. Podemos variar nuestra forma de hablar, nuestro registro, con diferentes grupos, ¿no? Que podemos tener. ¿Listo? Entonces ya marcaron bien las diferencias, chicos. A ver, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Están muy calladitos? Esta parte ya es Sí, más teórica, ¿no? Más densa. Ya, vamos a pasar ahora al reconocimiento de qué es un idioma. El idioma nos dice que es un sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos. ¿Qué significa eso? Términos extralingüísticos. O sea, son aspectos fuera de lo lingüístico que van a definir en la elección de una determinada lengua. Cuando esa lengua se hace oficial, entonces estamos de un país, ¿no? De una nación, estamos hablando del idioma, del idioma. ¿Ven? Entonces, esos términos extralingüísticos, voy a ponerlo por acá, pueden ser políticos, pueden ser sociales, por aspectos económicos, también culturales. Fíjense que son aspectos fuera de lo lingüístico, que determinan que una determinada lengua represente una nación. Cuando así sucede, pues se le conocerá como idioma. ¿Ya? Idioma también se le dice lengua oficial de una nación. Ahí está, abajo. La lengua oficial de una nación, ¿no? ¿Ok? Bien. En la Constitución, que la próxima semana vamos a ver la realidad lingüística en el Perú, la Constitución en el artículo 48 define que un idioma en el Perú no solamente es el español, sino, fíjense lo que dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley, ¿no? Eso es ese corresponde al artículo 48, ¿no? Entonces el español o castellano y también donde predominen el quechua, el aymara son idiomas y otras lenguas que están en nuestro territorio, ¿sí? Ese es idioma. Existen variaciones lingüísticas y aquí vamos a observar lo que es un dialecto. Todas las lenguas, chicos, presentan dialectos, todas, ¿no? ¿Qué es un dialecto? Nos dice que es una variedad
social o geográfica de una lengua. Una variedad. Podemos tener la misma lengua española, pero hay dialectos regionales o geográficos que van a veces diferenciar, ¿no? Por ejemplo, el peninsular en España, en América, tenemos variaciones del español en Chile, México, en Colombia, ¿no? Son distintos muchas veces. Esa variedad va a permitirnos, pues, de todas ellas, observar un dialecto estándar, que es justamente el denominador común de todas estas variedades que existen, ¿sí? Se van a evidenciar tanto en niveles fonéticos, morfológicos, semánticos, léxico y sintáctico, ¿no? Como decir chivolo, guagua, guambrillo, por ejemplo, para indicar a un quizás niño, ¿no? En la costa, en la sierra, en la selva, podemos marcar diferencias. También, como les digo, geográficos o sociales. El dialecto estándar, cuando les piden elige el enunciado que se presenta en dialecto estándar, es porque debe de referirse a una, digamos, a un enunciado adecuado, sometido, digamos, a las reglas o normas que establece la RAE, la Real Academia Española. Por eso dice, está estructurada según las normas de la RAE, Real Academia Española. Acá hay libros, ¿no? El que les decía al inicio de la clase, el libro de ortografía de la lengua española. Muy importante ese libro. Y el otro es la nueva gramática de la lengua española. Esa es la versión completa y versiones básicas de ambos. Entonces, el dialecto estándar determina. Si, por ejemplo, ustedes me escucharan decir, ojalá que no haya paro mañana de transporte. ¿Qué me dirían ustedes? Que haya no existe. Ya, muy bien. Que he flexionado de manera incorrecta el verbo haber, ¿no? Porque he dicho haya y que no existe efectivamente. Bueno, el término puede existir, pero para referirse a algo diferente, ¿no? Pero debo decir, ojalá que no haya paro de transporte, ¿no? Esa es la forma correcta o estándar. Estoy flexionando adecuadamente el verbo, ¿no? O esas formas que escuchamos, ¿no? Dijiste que volverías pronto. Y le colocamos al verbo dijiste. Le tengo que decir dijiste, ¿no? La flexión tampoco es correcta. Entonces, cuando vemos el dialecto estándar, tengo que precisar todo ello, ¿ok? Acá hay un ejercicio. Vamos a practicar el primero. A ver, juntos chicos, vamos escribiendo. Bueno, me falta mencionar todas las funciones del lenguaje. A ver. Carlos dejó sus maletas detrás mío. Todo lo que sepan, chicos, respondemos. A ver, Carlos dejó su maleta detrás mío. ¿Cuál es la observación aquí? Detrás mío. Cuando decimos detrás mío, no es estándar. Tengo que decir, dejó su maleta detrás de mí. Esa es la forma adecuada.
Detrás de mí, no detrás mío. A ver, ¿lo pusieron ustedes, chicos? Les veo que escriben, minimizando. En el otro caso, hubieron muchos estudiantes en el examen. ¿Qué observamos ahí? Que en vez de hubieron, Desorden. Ujú. La B Miss, dice, podría ser, en el examen hubieron muchos estudiantes. en el examen hubieron muchos estudiantes. Para ti sería solo en cuanto al orden. ¿no podría ser en vez de hubieron, estuvieron? Estuvieron muchos estudiantes. Claro, ahí me cambiarías el verbo, también es posible, pero la observación radica en la palabra hubieron, en el verbo. Cuando es una forma impersonal, nos dice la RAE, el verbo no va en plural, debe de estar en singular. Debo decir, hubo muchos estudiantes, ¿no? En ese caso, no hubieron, hubo. Esa es la forma adecuada. ¿Ven? En la letra C dice, José trajo varias mochilas y les colocó allá. Aquí la observación es en el pronombre les. Tengo que decir, por ejemplo, las. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las mochilas. Las colocó allá. Habla de las mochilas. Entonces, tampoco ha sido sustituido adecuadamente. En la D, me alegra saber que trabajaste con tu tío. Acá lo que decía en los ejemplos, ¿entendiste? Es esa forma. Esta S no debe aparecer, solamente es trabajaste. Me alegra saber que trabajaste con tu tío, ¿ves? Por lo tanto, la letra E es correcta. Ellos están medio nerviosos. La palabra medio es un adverbio y los adverbios no sufren cambios. Es un adverbio. Así que es correcto. Que flexione al adjetivo nervioso. Era la E. Bien. A ver. Uy, 8:46. Ya. Avanza rapidito. Todas las lenguas sufren variaciones en su estructura. Verdadero. ¿Ya? La comunicación solo se presenta en los seres humanos. Falso. Falso. En todo ser viviente, ¿no? Las lenguas son innatas, por ello pueden ser aprendidas. Falso. Falso. Hablamos hablando del lenguaje, ¿no? Todas las lenguas del mundo son consideradas idiomas. No. Falso. Tampoco, falso, no todas, ¿no? Depende de Hay dialectos, cada ¿no? nación. Solo los idiomas sufren cambios lingüísticos en su evolución. Eso Falso. también es falso. Ya está. Solamente la primera era verdadera. Llegamos a la parte final y no menos importante, que son las funciones del lenguaje. Y cuando hablamos de las funciones del lenguaje, nos estamos refiriendo a que todos nosotros podemos expresar nuestras ideas, ¿no? Empleando diferentes, por ejemplo, formas. Estamos hablando de 6 funciones importantes, las cuales se van a relacionar con uno de los elementos de la comunicación. Por ejemplo, tenemos a la primera función del lenguaje llamada representativa. Algunos esta función la llaman, por ejemplo, denotativa o referencial. Este nombre puede referirse a la primera función. Se relaciona, por lo tanto, con el referente como elemento de la comunicación. ¿Qué es lo que sucede con esta función? Pues en esta función lo que sucede es que se va a dar, ¿no?
una información objetiva, o sea, que va a predominar los mensajes objetivos y lógicos, ¿no? Predomina en los mensajes objetivos o lógicos. Allí predomina. ¿Por qué? Porque lo que implica es simplemente informar tal y como sucedió o tal y como es el hecho. No voy a dar mi punto de vista, no va a haber esa subjetividad, sino objetividad. Se reunirán el fin de semana para evaluar el proyecto, informando. Rita, vocativo, le hablo. Las clases ya han iniciado esta semana. Inform. ¿Ven? Esa es la función representativa. Simplemente transmite mensajes objetivos. ¿Sí? Podemos ahora observar la segunda función, que es la función apelativa. A esta función apelativa se le conoce como también conativa o conativa. La otra. Se relaciona esta función apelativa con el receptor. ¿Por qué? Porque lo que se busca es persuadir al receptor, convencerlo de que ejecute lo que uno desea, es decir, que llama la atención del receptor para que realice una acción mediante alguna orden, un pedido, una pregunta. ¿Ves? Por ejemplo, puedo decir, Renato, le hablo a él, por eso está fuera de. Revisa los expedientes, hay una orden. Quiero que haga eso. O puedo decir, hijo, tiende tu cama. Hay una orden. También se puede dar una pregunta directa, ¿no? ¿Quién es el gerente? Espero una respuesta. ¿Ven? Entonces, apelo a que se lleve a cabo la intención que va a tener el emisor al ordenar, al pedir, al preguntar. ¿Quién es el que va a llevar a cabo esto? Pues el receptor. ¿Ya? La siguiente función es la función expresiva, también se le dice o emotiva. O emotiva. Es una función que recae en el emisor, porque justamente es el emisor el que transmite sus sentimientos, sus opiniones, su estado de ánimo, su punto de vista, ¿no? Por eso hay subjetividad. Subjetivo, es subjetivo. Todos estos mensajes conllevan a esa subjetividad, porque transmite justamente sus emociones. Tenemos estas oraciones, dice, es una excelente noticia que vengas a visitarnos. Excelente noticia, ya estoy ahí colocando un calificativo. ¿Ven? Disfrutamos de una amena tertulia literaria. De repente todos hemos estado en la tertulia, pero solo a ella le ha gustado, ¿no? Entonces, hay una intención de carácter subjetivo. Recae por eso en el emisor. Otras funciones sería la función estética. La función estética, esta función va a ser llamada también poética o poética. El elemento con el que se relaciona es el mensaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que se busca? Pues embellecer el mensaje empleando recursos estilísticos. Ustedes en literatura han podido aprender, por ejemplo, los textos literarios, ¿no? Los textos poéticos, donde hay muchos usos de los recursos estilísticos o figuras literarias, ¿no? Entonces realza la forma. Hay también textos narrativos con esas características, ¿no? Entonces aquí hay juegos de palabras, están también
los dichos, ¿no? Estos refranes que muchas veces hay. Embellece el mensaje empleando los recursos. Tenemos, por ejemplo, este verso: hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, ¿no? Sigue. Entonces se ve la intención de realzar el lenguaje utilizando estas figuras literarias o recursos estilísticos. ¿Ven? Es la estética o poética. La forma cambia. Otra función es la función metalingüística o metaverbal, que recae en el código, es decir, en la lengua. Se emplea la lengua para referirse a ella. La frase nominal presenta como núcleo el nombre. No es cualquier enunciado que voy a afirmar para indicar de repente que puede ser representativa, no, porque en esta oración se está dando conceptos que describen, por ejemplo, nuestra lengua desde la gramática, ¿no? Recuerden que la gramática tiene estos componentes: semántico, sintáctico, morfológico. Entonces hay definiciones. El fonema es la unidad mínima distintiva de la lengua. ¿Ven? Está dando una definición a través de la fonología, de la sintaxis, cumple función de núcleo del nombre, la frase nominal. Entonces, no es cualquier información. Está señalando básicamente la estructura y el funcionamiento de nuestra lengua, ¿no? Y la última es la función fática. Fática también se le dice de contacto, ¿no? Fática o de contacto. Esta función fática o de contacto recae en el canal, porque el canal es la vía, el soporte, ¿no? Lo que se busca es mantener la comunicación, garantizar que se dé esa comunicación. Entonces, verifica el funcionamiento del canal y busca iniciar o prolongar la comunicación. Efectivamente, constata y garantiza el funcionamiento de este canal. Cuando decimos, por ejemplo, hola, ¿me oyes? 1, 2, 3, probando. Estas expresiones buscan que simplemente se verifique si estás presente, ¿no? En esa comunicación. A veces estamos en el teléfono y de pronto una de las partes se durmió. Entonces, hola, hola, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? No. Queremos garantizar que no se pierda esa comunicación. ¿Ven? Ese es fático de contacto. Fuiste al concierto de Luis Miguel, ¿cierto? Allí quiero verificar, ¿no? Que estamos manteniendo esa comunicación. Muy bien. A ver, tenemos el último ejercicio de aplicación. Vamos a resolver a ver si hemos entendido esto. A ver, chicos, vamos a resolver ese último ejercicio. Antes de ver algunas preguntas que se han seleccionado. A ver. En la primera, identifica la función. Vamos a escribirla rápido al lado. Camila, por favor, préstame tu lapicero rojo. ¿Qué función destaca? Apelativa. Correcto. Apelativa. Muy bien, apelativa. O el otro nombre, conativa.
Correcto. A ver, sigamos con la segunda. A ver, la siguiente. El día martes no se presentaron los ponentes. Representativa. Sí, Así es representativa. porque está informando, ¿no es cierto? Representativa o referencial o denotativa, ¿no? Letra C. Mari. Metalingüística. Ah, muy bien. La palabra devuélveselo es sobre esdrújula. Para saber que sea sobre esdrújula, tengo que recurrir a uno de los componentes también de la gramática, ¿no? Fonológica, donde se va a tildar a esa palabra cuando está antes de la penúltima sílaba. Entonces será efectivamente metalingüística. Metalingüística. Letra D. Ojo que no ven, corazón que no sienten. Poética. Ajá, muy bien. Estética o poética. Y la última, considero que su actuación debe mejorar. Expresiva. Expresión. Correcto, expresiva o emotiva. Está dando su punto de vista, ¿no? Perfecto. En la 2, en los enunciados, no te alejes de mí, querida prima. No te alejes de mí, querida prima. A ver, ¿qué vendría a ser? No te alejes de mí, querida prima. Hay signo de exclamación. Apelativa. Claro, está bien ligera, ¿no? Puede ser un pedido, apelativa, pero está expresándolo, ¿no? Está sintiendo eso. Expresiva. Ujú. Cuando están los signos de exclamación, chicos, hay un tic, va a ser básicamente expresiva, porque estamos colocando esa intención, ¿no? De manifestar sus sentimientos. No es solamente un pedido, una orden. Quizás si no hubiera estado, pues podría haber sido una apelativa, ¿no? No estamos rogando. Está bien, bien ligero, ¿no? Y la última, a ver, completaste tus datos en el formulario. Esa es apelativa porque aquí Es está así, preguntando si realiza una acción. claro, espera una respuesta. Con esta también descartamos, supongamos si hubiéramos pensado que era apelativa, descartamos por el segundo caso que no era estética, ¿no? Porque no hay la intención de usar los recursos, por ejemplo, estilísticos, ¿no? Ya está. Entonces, con esto hemos practicado. Vamos a ver rápidamente preguntas de la separata. Acá tengo una sin clave. Dígame si lo pueden visualizar, chicos. Sí, sí se ve. Sí, Miss, se Ya, puede puesto en visualizar. PDF para que lo podamos ver rápidamente. Nos quedan 3 minutos, ¿no? 7:05 termina. A ver si estoy bien con los horarios. Ya, a ver. Resolvamos, chicos. La primera pregunta. La comunicación se define como el proceso que consiste en el intercambio de información entre los seres vivos. Ahí hay otro concepto. Siempre preguntas de ECO están contextualizadas, ¿no? Teniendo en cuenta esta información, el semáforo y la pigmentación que realiza un camaleón para camuflarse constituyen, a ver, las luces del La E. semáforo. La E. Correcto, la letra E. Las luces del semáforo es una comunicación no verbal, visual, es humana, obviamente. Y la pigmentación, esos cambios que realiza este animal para esconderse, es no humana, visual. Correcto. Letra E. Pasamos a la pregunta 2, mientras que voy pintando por acá.
Número 2. La comunicación humana presenta una multiplicidad de formas de expresión, es decir, utiliza diversidad de signos para este fin. Según esta caracterización, el quipu, ya lo hemos visto en la práctica, el quipu, instrumento de almacenamiento empleado por las civilizaciones andinas, constituye un tipo de comunicación. A ver, La ¿qué era? C, no verbal La visual. C. Ajá, no verbal visual. ¿Dónde estaba la C? Correcto, estamos de acuerdo. Esa era la clave. Ven, cuando ya reconocemos bien la teoría, ya es más fácil resolver la práctica. Pregunta 3. Hasta donde avancemos, ¿ya? En el proceso de la comunicación intervienen diferentes elementos. Estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. Según lo indicado, el lunes por la tarde, ya sé que hay circunstancia, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Me La queda C. entre La la C. C y la E. La C. Ajá, la C. Porque Camila viene a ser el emisor, porque Camila llama a su primo. En cambio, no es el referente, así que por eso descartado. La prima es el receptor y el mensaje lo que sería subrayado. Muy bien. Pregunta 4. Vamos a hacer solo hasta las 5, ¿ya? Después ya les dejo las claves. Teniendo en cuenta la función representativa o referencial, el lenguaje se presenta cuando el hablante informa objetivamente sobre un hecho. ¿Ven? Ahí está el concepto de la función representativa. Señala la alternativa donde predomina dicha función. A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? La C también. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo en la C? Pues otra. Sí, la C. Sí, ¿no? Dice la letra C. 2 y 4. A ver, me gusta mucho la película, esa descartada, esa emotiva, ¿no? Nos indicó que el curso iniciará a fines de mes, Elías. Esta informa. Afortunadamente me ha desarrollado todas las preguntas. Afortunadamente ese adverbio ya cambia, ¿no? Hay subjetividad, así que descartada. Me queda la 4, queridos alumnos. Mañana se publicarán los resultados. Esta también. Entonces, correcto era la letra C. Número 5. Según la intención comunicativa del hablante, el lenguaje cumple diversas funciones de orden cognoscitivo comunicativo. Así en el enunciado. ¿Cuánto creció tu hijito, Inés? ¿Qué función destaca, chicos? La A. ¿Qué les, Expresiva. claro, ¿qué les dije cuando habían estos signos? Además, expresiva o emotiva. Correcto. Muy bien. Chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a indicar las claves. Se los escribo por acá. ¿Sí? A ver, nos quedé en las 6, ¿no? 6 para que puedan ir a su descanso. Ah, no, sigue clase, creo. 6C, 7E, 8D, 9B, 10E, 11D y 12E. Sí, ahí está, chicos. D, E, 9B, 10E, está correcto. 8D, 7E y 6C. Listo, chicos. Con esto me despido esta semana. Espero que
hayan aprendido un poco más y repasen, por favor, todos estos temas con mucho cuidado. Un abrazo, chicos. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao, Miss, cuídese. Cuídense. Chao, Hasta luego. chicos. Un abrazo. Chao.